Los investigadores estudiaban los restos de un incendio en el que había fallecido la mujer de un agente de policía. En un principio, un simple descuido parecía ser la causa más probable. Pero cuando los patólogos, los toxicólogos y los químicos investigaron más a fondo, descubrieron que la causa era mucho más compleja. En una fría mañana de febrero en Green Bay, Wisconsin, Lola Cater llevaba a sus hijas a casa y descubrió que se había producido algún tipo de accidente. Todo estaba negro. Todo estaba lleno de hollín. No encontraba a Sandy y fui por toda la casa llamándola. Y entonces vi que estaba en el sofá. Estaba toda quemada. Sandy Maloney acababa de cumplir 40 años. Fue muy duro. Al principio no podía aceptar que Sandy estuviera muerta. Entré en la habitación y mi padre empezó a llorar y comprendí que había pasado algo. Me dijo que había habido un incendio en la casa y que habían encontrado a alguien y que creían que era mi madre. Sandy vivía sola porque estaba separada de su marido. Al parecer, el fuego había empezado a las 7:30 de la tarde anterior. El reloj se había parado cuando el calor del fuego derritió el mecanismo. Las autoridades locales descubrieron el foco del incendio por la mancha en forma de V de la pared. Cuando se propaga un fuego, lo hace hacia arriba y hacia los lados y deja manchas identificables en las paredes, en los muebles y en el techo y ese tipo de cosas. En este caso concreto observamos una mancha en forma de V que indicaba que el fuego se había iniciado en el sofá. Que es donde apareció el cadáver de Sandy. El fuego no se propagó más allá del salón. La cantidad de oxígeno al parecer no era suficiente para permitir que el fuego se propagara libremente, y cuando se consumió todo el oxígeno de la casa, el fuego se sofocó de forma espontánea. El salón estaba lleno de botellas de vodka vacías y colillas de cigarrillos. Había ceniceros llenos de colillas, cigarrillos mal apagados quemando la mesa y hasta las guías de teléfonos que se habían quemado por completo en el mismo sitio donde estaban. Los investigadores conocían a Sandy Maloney, ya que su ex marido era agente de policía. Sandy era el amor de mi vida. Era mi media naranja. La mujer que conoces un día y que enseguida te das cuenta de que es la mujer con la que quieres pasar el resto de tu vida. A principios de los 90, Sandy había sufrido una lesión de espalda y se había vuelto adicta a los calmantes. También había empezado a beber en exceso. Tras 2 visitas al hospital no había conseguido librarse de su adicción. Estaba completamente alcoholizada. Ya no era la mujer alegre y madre de sus hijos de la que me había enamorado. Cuando llegaban los niños de la escuela, Sandy ya estaba completamente borracha y tambaleándose, con dificultad incluso para articular palabras. Yo sabía que las cosas iban mal porque llamaban cobradores y cosas así, y cuando se tiene una adicción hace falta mucho dinero para mantenerla, y ellos no tenían dinero para pagar las facturas, y ese era el motivo principal de todas las discusiones entre mi padre y mi madre. Así que no era completamente ajeno a la situación. No fue una sorpresa para nadie que cuando los Maloney se separaron, John se quedara con la custodia de sus 3 hijos. Sandy continuaba hundiéndose cada vez más. Discutían. Y John empezaba a insultarla. Y siempre estaban enfadados. Y era como si aquella casa fuera a explotar. Ella pasaba casi todo el tiempo encerrada en casa con el teléfono descolgado y había perdido el contacto con casi todas las amistades que tenía antes. La investigación preliminar indicaba que el fuego había empezado por una colilla que Sandy había apagado mal en un descuido. Pero la autopsia de Sandy indicaba algo muy distinto. Para determinar la causa exacta de la muerte de Sandy Maloney, su cuerpo fue enviado al médico forense para realizar una autopsia. En los casos de muertes en incendios, lo que buscamos son lesiones que sean ajenas al fuego. Sandy tenía un pasado de abuso de alcohol y consumo de drogas, así que se tomaron muestras de sangre para realizar un análisis toxicológico. Empleando la cromatografía de gases, los científicos pudieron identificar todos los elementos presentes en el organismo de Sandy.
La tasa de alcohol en sangre que presentaba Sandy era de 2,5, más del doble del límite permitido por ley en Wisconsin. La mayoría de los patólogos forenses no consideran que el nivel de alcohol en sangre sea letal por debajo de los 4,0. Y menos en el caso de personas que consumen alcohol de forma crónica. Sandy apareció boca abajo sobre el sofá. No es lo habitual en casos de intoxicación. Lo normal es que tiendan a desmayarse, pero aun estando intoxicados, el cerebelo sigue funcionando y hace que muevan un poco la cara para poder respirar. Y ella estaba con la cara hundida en un cojín. Y había otro dato que también era sospechoso. El nivel de monóxido de carbono en sangre era de solo el 8%. Cuando una persona muere en un incendio, el porcentaje de monóxido de carbono suele ser del 70% o superior. Y el nivel de monóxido de carbono de Sandra Maloney indicaba que ella ya estaba muerta antes del incendio. Y el médico forense encontró aún más pruebas que apoyaban esa versión. Lo normal es que toda la tráquea aparezca llena de hollín, toda la garganta bajando por la tráquea y extendiéndose por los pulmones. Sandy solo tenía un poco de hollín en sus vías respiratorias, mucho menos de lo que debería haber. Y tenía contusiones en los músculos del cuello y de la espalda. Eso podría habérselo producido una persona que estuviera encima de ella, tal vez con una rodilla o con un brazo, mientras la sujetaban contra los cojines y la estrangulaban. También observaron una herida vertical, no horizontal, en la parte posterior de la cabeza de Sandy. Había un cenicero roto en la habitación. No sabemos si ese fue o no el objeto que se empleó, pero es la clase de objeto pesado y afilado que podría haber producido ese tipo de herida. Sandy apareció en el sofá sin camisa. En el cesto de la ropa sucia del sótano, los investigadores encontraron una camisa de pana cubierta de sangre. Por lo visto, alguien quiso ocultarla entre otra ropa, pero las manchas de sangre de la camisa coincidían con la herida que presentaba en la cabeza, y eso levantaba muchas sospechas. Por el conjunto de pruebas que teníamos en este caso, era obvio que se trataba de un homicidio. La muerte se la había producido otra persona. En el lugar del incendio, los investigadores encontraron varios objetos sospechosos. Una caja de cerillas quemada debajo de una gorra de béisbol de tela. Y pañuelos de papel enrollados y metidos entre los cojines del sofá. Los investigadores de incendios lo llaman trailers. Estos trailers que encontramos en el sofá y enfrente del sofá nos indicaban que el que hubiera cometido el crimen tenía algunos conocimientos sobre incendios y sabía cómo hacer que el fuego se propagara de un lugar a otro. Ahora, con pruebas de que había sido un homicidio y un incendio provocado, el ex marido de Sandy, John, se convertía en el principal sospechoso. Pero tenía una coartada. Había estado en casa con su novia la noche del incendio. Mis hijos estuvieron conmigo toda la noche y Tracy Hellenbrand también estaba. Pensamos que podía haberle pasado cualquier cosa. Alguno de sus amigos que estaban metidos en drogas y esas cosas. A pesar de la coartada, los investigadores descubrieron que John recientemente había estado asistiendo a clases sobre investigación de incendios como parte de su formación como agente de policía. Puedo decir tajantemente que yo no tuve nada que ver con la muerte de Sandy. Yo no maté a Sandy. Para resolver el misterio de la muerte de Sandy Maloney, los investigadores necesitaban averiguar todo lo posible sobre el incendio. Las pruebas demostraban claramente que había empezado en el salón. La zona quemada en el suelo iba desde el sofá, donde más daños había, desplazándose hacia el centro de la habitación. Y eso nos indicaba que podía haberse utilizado un acelerante líquido, porque era una zona muy irregular y que se alargaba. Se recogieron restos de la zona del sofá en una lata cerrada al vacío y se enviaron al laboratorio criminológico de Wisconsin para analizarlos.
En el laboratorio, los científicos introdujeron una tira de carbono activo dentro de la lata para recoger los gases de los restos. Después, lavaron la tira con una solución esterilizada y la analizaron. El cromatógrafo de gases es un aparato que puede identificar todos los componentes de la gasolina, el queroseno, etc. Y lo que nos da es una lectura de las sustancias. Es como un electrocardiograma con muchos picos. Pero para los químicos forenses, esos picos significan otra cosa. Lo que hacen es mostrar los distintos elementos químicos. El cromatógrafo no detectó ningún acelerante en los restos. Pero la botella de vodka vacía encontrada en el lugar del incendio sugería una posible explicación. Puede ocurrir que cuando se utiliza vodka como acelerante, los resultados del laboratorio sean negativos. Porque el vodka se consume en el incendio o se evapora después del incendio. Había otra prueba que sugería que Sandy debía conocer a la persona que provocó el incendio. No había señales de que se hubiera forzado la entrada al domicilio y todas las puertas estaban cerradas con llave. Una llave de la puerta apareció en el llavero de Sandra Maloney, que estaba en la encimera de la cocina. Otra llave se le había dado a John Maloney unos años antes, cuando se instaló la puerta sin que la hubiera devuelto. Y solo había 2 llaves de esa puerta, así que inmediatamente John Maloney se convertía en el primer sospechoso. El exmarido de Sandy lo negaba. Su madre y yo no éramos los únicos que teníamos llave de la casa. Los niños también tenían una llave. Los amigos de ella tenían duplicados de la llave. Y cuando yo me fui de la casa, cambiaron la cerradura, o sea que yo no tenía la llave. Tenía la llave de una contrapuerta que había en la casa. Esa era la única llave que yo tenía de la casa. Y los investigadores habían descubierto un posible móvil. John había acordado pagarle a Sandy $450 mensuales por manutención, más la mitad de sus bienes y su pensión, según los términos del divorcio. La policía se dio cuenta de que la novia de John, Tracy Hellenbrand, también podía tener un móvil económico. Pensábamos que los dos tenían conocimiento sobre el asesinato o que podrían haber participado. Ella tenía motivos para sentir hostilidad hacia Sandy Maloney y había que investigarlo. Tracy dijo que había estado en casa con John la noche del asesinato, pero los investigadores decidieron presionarla diciéndole que podían acusarla de cómplice en el crimen. Así que cambió su versión. Ahora decía que estaba durmiendo y no sabía dónde podía estar John en el momento del incendio. También dijo que John se había comportado de forma extraña aquella noche. Su novia Tracy nos dijo que le había visto muy nervioso y que estaba temblando cuando volvió a casa, y también dijo que la ropa le olía a humo. Tracy accedió a ayudar a la policía llevando un micrófono oculto mientras le hacía preguntas a John sobre lo sucedido. Pero en esas conversaciones, John negaba cualquier participación en los hechos. Hubo que esperar varios meses hasta un viaje de vacaciones a Las Vegas para que las conversaciones se hicieran más interesantes. La acusación pensaba que John Maloney había desarrollado cierta animadversión hacia su mujer, Sandy, porque su adicción a las drogas y el alcohol estaban dificultando los trámites de divorcio. Así que fue a hablar con ella para asegurarse de que se presentara en los tribunales al día siguiente para la vista del juicio por divorcio. Las pruebas sugieren que empezó una discusión. Y Sandy recibió un fuerte golpe en la cabeza, ya fuera de forma intencionada o accidental. En un momento dado, él la estranguló hasta matarla. John le quitó la camisa ensangrentada y la escondió entre la ropa sucia. Para borrar sus huellas, John decidió prender fuego a la casa y que todo pareciera un incendio fortuito. Puso los pañuelos entre los cojines del sofá para asegurarse de que el fuego se extendiera, y es posible que usara el vodka como acelerante. John salió del domicilio pensando que toda la casa quedaría reducida a cenizas y con ella todas las pruebas del asesinato.
pero se equivocaba. No había oxígeno suficiente en el interior de la casa para hacer que el fuego se extendiera y quedó sofocado en poco tiempo. Yo no tengo ninguna duda de que John Maloney es el asesino. John Maloney no era un buen incendiario. Debió haber estudiado un poco más. Para fundamentar su caso, los investigadores le pidieron a la novia de John, Tracy, que le preguntara sobre el incendio mientras ellos estaban a la escucha. Instalaron una cámara oculta y un micrófono en su habitación de un hotel de Las Vegas, aprovechando un periodo vacacional. La vigilancia que hicimos en Las Vegas y lo que apareció en las cintas nos dio una idea más clara de cómo era la relación entre John y Tracy y pudimos ver su lado oscuro. Y también pusieron de manifiesto los verdaderos sentimientos de John hacia su mujer, Sandy. Estaba claro que la odiaba. La odiaba. Dijo que era una puta babosa y una puta anoréxica borracha. Y que quería librarse de ella. Al cabo de horas de interrogatorio, John llegó a admitir que sí había estado en casa de su mujer el día del incendio. ¿Para qué fuiste allí? Para acabar de una vez por todas con el asunto del divorcio. Y la amenazaste para que fuera al juicio, ¿no? No, le dije que acabara de una vez y dejara de hacer sufrir a los niños. John Maloney había mantenido desde el principio que él no había estado en la casa y llevaba mucho tiempo sin ir. El hecho de reconocer que estuvo en la casa el día del homicidio fue lo que nos hizo atar cabos. ¿Viste si estaba sangrando? No voy a contestar a eso, solo sé que había botellas de vodka y ceniceros llenos de colillas. ¿Vale, Tracy? ¿Crees que fue un accidente? Sí. No la quemarías viva, ¿verdad? No. Llegó un momento en el que parecía que John Maloney iba a agredir físicamente a Tracy. John Maloney empuja a Tracy Hellenbrand contra la pared y le pone las manos muy cerca del cuello. Y en ese momento, cuando vi aquello, comprendí que John Maloney era perfectamente capaz de haber cometido el crimen. Lo que la gente no sabe es que eran las 4:30 de la mañana y ella me había despertado para seguir haciéndome preguntas. Estaba muy enfadado porque todo el mundo me acusaba de haber hecho algo que yo no había hecho. Pero para los investigadores, las cintas decían lo contrario. John Maloney fue detenido y acusado del asesinato de su mujer. En el juicio, los abogados defensores aceptaron las pruebas forenses presentadas. La verdad es que no hicieron gran cosa, o digamos nada en absoluto, durante el juicio de John, para cuestionar la versión de la fiscalía de que había sido un incendio provocado. La defensa se cruzó de brazos y aceptó las pruebas de los fiscales sin cuestionar su base científica. En lugar de eso, la defensa señalaba a Tracy Hellenbrand como la verdadera asesina. Las pruebas físicas, las pruebas forenses, la declaración de los testigos, sus testimonios, todo señalaba a una sola persona, que era John Maloney. El jurado declara al acusado John Maloney culpable de los cargos. John Maloney fue declarado culpable de asesinato en primer grado, incendio provocado y mutilación de un cadáver. Fue sentenciado a cadena perpetua. Estaba muy sorprendido con el resultado del juicio porque yo pensaba que cabía más que una duda razonable. John Maloney continúa defendiendo su inocencia. Yo no tuve nada que ver con la muerte de Sandy. Yo no maté a Sandy. Me asusta pensar que puedo pasar el resto de mi vida en la cárcel por un delito del que se me acusa y que yo no he cometido. Su hijo Matt se niega a creer que su padre sea un asesino. Todas las pruebas del sótano y las que había arriba apuntan a una muerte accidental. Yo quería a mi madre, pero quiero que todo el mundo sepa cómo murió mi madre y que mi padre no tiene ninguna culpa. Pero la ciencia forense dibuja un retrato distinto de lo que realmente ocurrió en casa de Sandy antes del incendio. La autopsia es como la voz de los muertos, los testigos mudos del crimen. Si la autopsia no hubiera revelado lo que reveló sobre la muerte de Sandy, el caso podría haberse cerrado como una muerte accidental.
Este caso no podría haberse resuelto sin las pruebas que recogieron los investigadores del escenario del crimen, y sin la ciencia forense podríamos tener a un asesino suelto en la calle. Las pruebas forenses son muy importantes. Y estábamos todos maravillados con el trabajo que había hecho la acusación. Yo creo que es un asesino despiadado y que fuera su amor de la infancia o no, él fue el que cometió el crimen. Ahí están las pruebas, él lo hizo, le cogieron y ahora lo está pagando.